Vieron una nave nodriza salir de aquel volcán. Entonces, para ellos fue impactante. Todos eran ingenieros, nunca habían estado tan cerca de un fenómeno como ese. Las naves, dice él, eran de 30 a 40 metros. Y otra vez le hablaron telepáticamente. Enrique, tranquilo, no te vamos a hacer daño. De una de las naves salieron haces de luz y bajaron estos seres. Eran 2 pleyadinos. Sacaron a papá del país sin documentación, llegaron al aeropuerto, lo subieron a un avión privado y se lo llevaron a Estados Unidos. Papá siempre dice que él pensó que duró 6, 7 horas. Realmente duró desaparecido 3 días. ¿Quiénes estaban allí? Representantes de la CIA, de la NASA, de las Fuerzas Aéreas y del FBI. Uno de los casos más asombrosos del fenómeno ovni en toda América Latina. En este video podcast van a escuchar lo que le sucedió a Enrique Castillo Rincón, de la voz de una de sus hijas, que nos va a contar qué mensajes supuestamente le dieron, cuáles son las profecías que no se han cumplido, los detalles del encuentro que tuvo Enrique Castillo Rincón con personas que supuestamente vienen de otro mundo y además cosas increíbles que nunca se habían revelado. Y para hablar de eso estamos nada más y nada menos que con Yoninka Castillo. Yoninka, gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchas gracias, Esteban, por la invitación y feliz de poder contar la historia que sucedió hace tantas décadas. Muy amable. Yoninka, empecemos a hablar un poco de ti. Cuéntanos, tú, al margen de todas estas historias, tú has tenido una vida profesional destacada. Tú eres profesional, trabajas en una multinacional. Cuéntanos un poco quién es Yoninka Castillo. Como lo indicas, pues tengo mi profesión, soy administradora de empresas y me dedico al área de marketing actualmente. Y en los últimos años, por cosas del destino, creo yo, pues empezó una narrativa interesante a nivel mundial sobre el fenómeno ufológico. Nosotros como hijos salimos a la luz para contar esta historia porque se estaba contando mal. Entonces, digamos que fue como algo que no estábamos esperando, pero finalmente llegamos a esa conclusión que teníamos que contar la historia desde el punto de vista de papá y que no se tergiversara la información. Entonces tocó al final de estos años tener, digamos, los 2 propósitos. Una, la vida profesional, por un lado, y la otra, la divulgación de la información que le dieron a papá en la década de los 60s y 70s. Entonces, así a grosso modo, esa es Yoninka Castillo actualmente. Yoninka, cuéntenos cómo empezó la historia de su papá. ¿Qué empezó a suceder? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué es lo que él es muy conocido en todo el mundo por esta historia? En todo el mundo, incluso tenemos aquí documentos de agencias de inteligencia que vamos a mostrar más adelante, mucho más adelante, pero comencemos por el inicio. Él no era de Colombia, él era de Costa Rica, él tenía una formación profesional como ingeniero. Sí. Cuéntanos un poco de dónde, cómo llegó tu papá a conocer este tema, pero además, ¿qué había hecho tu papá antes de vivir esa experiencia? Bueno, listo. La historia puede comenzar en 1963 más o menos. Papá era un ingeniero en telecomunicaciones y su equipo de trabajo estaba precisamente trabajando por una llegada del presidente JFK a Costa Rica. Entonces su equipo era el encargado de hacer los tendidos pues telefónicos y de telecomunicaciones en ese momento. Estaban cruzando los cables precisamente en ese momento por un volcán muy conocido en Costa Rica, que es el volcán Irazú. Y cuando él y su equipo estaban trabajando en ese tendido de redes, vieron una nave nodriza salir de aquel volcán. Entonces, para ellos fue impactante. Todos eran ingenieros, nunca habían estado tan cerca de un fenómeno como ese, y entonces, pues, les llamó mucho la atención. Sin embargo, ese avistamiento, pues, para ellos les cambió la vida. Primero porque los superiores dijeron que no dijeran nada, que pues cómo iban a decir que se estaban apareciendo ovnis en Costa Rica. Y segundo, pues
se les dividió la vida porque ya empezaron a ver que algo estaba sucediendo. Fue una nave muy grande, dice papá, y fue el primer fenómeno extraño que le sucedió en su vida. Ya posteriormente estaba trabajando en Caracas, en Venezuela. Estoy hablando del año 1969. Papá era un fanático de la música clásica, del cine, entonces a él le gustaba ir solo al cine. Y allí, en ese momento, pues había un teatro muy conocido en la capital llamado Canaima. Y se fue a ver, curiosamente, una película sobre extraterrestres llamada Barbarella. En esa época la protagonizaba Jane Fonda. Entonces, bueno, llegó papá y en la fila pues estaba como bastante larga y se le acercó una persona que él siempre llamó el suizo. Se le acercó, ay, disculpa, es que la fila está muy larga, yo quiero ver la película y vi que estaba solo, ¿me puedes hacer el favor de pagarme el tiquete? Con un perfecto español. Entonces, papá, sí, con mucho gusto. Compraron los dos tiquetes y efectivamente entraron juntos a ver la película. Bueno, y de allí empezó a nacer una bella amistad que duró unos cuantos meses. En esa es importante esto, Esteban, porque más adelante te voy a comentar por qué es importante esa amistad. Él se presentó como Cyril Weiss, un suizo que estaba en Caracas, pues llevando algunos artículos de belleza para hombre, colonias, cremas y todo, pues para vender y abrir mercado en Latinoamérica. De esta amistad, pues digamos, fue muy bonita porque tenían muchas cosas en común, como te dije, la música clásica. A este personaje le gustaba mucho escuchar el quinteto de La Trucha, por ejemplo, y los dos eran fascinados hablando de ese tema musical. Papá se dio cuenta que solo le gustaban las frutas. Cuando lo invitaba a su apartamento a pasar alguna tertulia, solo comía frutas o semillas, no sé, maní, cositas así que no eran carnes o cosas así, no le gustaban. Entonces empezó a entender el gusto que tenía este personaje. Y bueno, digamos que esos son los dos puntos principales de la historia de papá antes del contacto. Posteriormente ya podemos pasar a 1973. Él construyó acá una empresa de telecomunicaciones con un socio que tenía y estaba a punto de regresar a vivir a Costa Rica. Simplemente la estaba dejando consolidada con su socio. Antes de eso, él había trabajado en muchas partes de América Latina. Él conocía, según entiendo, en ese momento de cómo, por ejemplo, hacer transmisiones. Él trabajó muchísimo en Venezuela cuando tenía mucho dinero Venezuela. O sea, no era una persona que era del común, digámoslo así. No quiero decir pero era una persona muy formada, que además leía mucho, según entiendo, y además sabía muchísimo de actualidad, de política. Según entiendo, también leía en otros idiomas. O sea, era una persona muy culta. Sí, papá era una persona muy culta. Las personas que lo conocieron decían que tenía una memoria muy buena, intereses en todos los ámbitos. Sabía mucho de ciencia, de historia, de música. Bueno, efectivamente, pues papá tenía una mente un poquito, digamos, creativa. Y le gustaba aprender mucho. Él siempre estaba buscando qué aprender. Entonces, sí, efectivamente así era, Esteban. Y lo otro que iba a preguntar antes de que sigamos al contacto él también fue un empresario. Digamos que él estaba bien económicamente, no tenía por qué empezar a decir cosas nunca cobró, según entiendo, dinero por lo que iba a pasar después. O sea, en un comienzo él era un empresario exitoso y le iba bien en varias partes de América Latina, no solo en Colombia, en Venezuela y en Costa Rica. Sí, así es. Él tenía sus empresas consolidadas de telecomunicaciones y iba abriendo más campo en Latinoamérica. Efectivamente, es un punto a favor de él, Esteban, lo que comentas, porque sí, muchas personas creen que después era por hacer dinero o hacerse famoso, y el caso de papá pues por ahí nunca fue. Y bueno, ¿qué empezó a suceder cuando él ya se iba a ir a Costa Rica nuevamente? Entonces ahí viene lo interesante. Ya tenía su empresa acá consolidada con su socio colombiano y bueno, papá también tenía nacionalidad colombiana.
de madre colombiana. Tenía las dos nacionalidades y por eso se va a encontrar el caso de él como el costarricense o el ingeniero colombiano. De las dos formas se puede encontrar el caso. Un día recibí una llamada bastante extraña y la llamada era de una persona mexicana que pidió hablar con el ingeniero Enrique Castillo. Le pasaron la llamada y la persona, una mujer llamada Karen de México, le dijo: Enrique, ¿cómo estás? Y papá, bueno, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué se le ofrece? Entonces le dice: tú no me vas a creer, pero te estoy llamando porque tú eres el próximo contacto extraterrestre. Entonces la reacción de papá es: ay, me está llamando alguien loca, una loca, me está tomando el pelo, y colgó la llamada. Y le comentó al socio y a las personas que estaban allí en la empresa. Sin embargo, volvió a recibir la llamada. Teléfonos fijos que habían en ese momento de dial, creo que se llamaban los de ruedita, y volvió: Enrique, por favor, atiende mi llamada, déjame y yo te explico. Y mi papá como que pensaba: ¿será que sí, será que no? Bueno, recibió: a ver, ¿qué me quieres comentar? Le dijo: yo voy a viajar a Bogotá en 2 días, me gustaría encontrarme contigo y te voy a comentar todo allí. Por favor, recíbeme. Y papá, bueno, entre cómo será, una broma o no, le dijo que sí, que la recibía. Efectivamente tuvieron la cita en un café de Bogotá, por la 63, frente a una iglesia muy conocida acá de Bogotá. Y entonces, pero llevó a los socios. Los socios estaban sentados estratégicamente en el café porque pues no se sabe qué tipo de personaje iba a ser la señora que venía de México. Se reunieron y ella le dijo: Enrique, yo vengo acá porque seres de Venus quieren contactar contigo. ¿Tú quieres ser contactado extraterrestre? Y papá, todo era como extraño, como que entré a la dimensión desconocida, porque Enrique Castillo era lo que él se preguntaba. Papá siempre había tenido, digamos, algo ahí, una espinita clavada con el tema extraterrestre, y ya había visto una nave y relacionó. Dijo: bueno, yo ya la vi, sé que es real el fenómeno, vamos a ver que si este personaje me está diciendo la verdad. Y ella se comprometió a explicarle cómo se realizaban los contactos con este tipo de seres. Le enseñó meditación, le enseñó alimentación y le enseñó unos ejercicios que los mismos extraterrestres le habían enseñado a ella en México. Hay que aclarar también que Karen era del grupo de la contactada más famosa de México, de Marla. A Marla le dieron una información muy importante científica que con los años se pudo comprobar que era cierto. O sea, en física cuántica, unos avances que ella tuvo y los dijo primero que ningún otro científico a nivel mundial. Entonces, bueno, así fue, digamos, la primera parte. Esteban, ¿qué te puedo contar? Habló con el personaje mexicano y empezó como sus ejercicios para contactar con ellos. Y mientras tanto, Enrique, tu papá tenía una vida normal en Bogotá con la empresa. Según entiendo, también seguía haciendo muchas cosas en otros países y de repente algo pasa porque también lo vuelven a llamar y lo citan en otro lugar. ¿Qué fue lo que sucedió y eso en qué año más o menos fue? Exactamente. Eso fue más o menos en octubre de 1973. Él, después de hacer esos ejercicios que Karen le enseñó, empezó a escuchar voces en la mente. Decían: Enrique, Enrique, queremos hablar contigo. Y papá, Dios mío, me estoy volviendo loco. Él pensaba que era algo ya psicológico de querer tanto, de pronto conocer un personaje extraterrestre, que ya se estaba volviendo loco y empezó a escuchar voces. Y decía: no, pero esto no puede ser. Y como que trataba de aislar esas voces que lo estaban saludando. Al siguiente día, una proyección mental, que él siempre decía que era algo como holográfico. Le dijeron: Enrique, queremos hablar contigo, somos
enviados de Pléyades. Interesante, miren ese punto tan interesante, ya no eran venusinos, eran de Pléyades. Queremos hablar contigo. Y papá dijo, bueno, acá hay dos posibilidades. ¿Me estoy volviendo loco o es real? Una de las dos. Y tengo que saber cuál de las dos es. Le dijo, bueno, empezó a hablar con la voz. Listo, pero yo los quiero conocer físicamente. A mí no me empiecen a enviar mensajes y cosas así, no, físicamente. Y les dijeron, claro que sí, Enrique, como tú decidas, lo vamos a hacer. Y le proyectaron el lugar donde tenía que ir. El día de la cita era el 3 de noviembre de 1973 en una laguna al norte de Bogotá, en una de las 7 lagunas sagradas de los Muiscas. Y efectivamente, papá tenía en la mente perfectamente el mapa que ellos le habían dado, el camino que debía elegir y el bosque que había en esa laguna y donde le dijeron que tenía que recoger una esferita así que era del tamaño de la mano de él. Y que cuando encontrara esa esferita, iba a saber de ellos. Efectivamente, papá llegó a la cita, era en horas de la noche. Y ya cuando estaba ahí en el lugar, empieza lo extraordinario. Empieza lo extraordinario. Escuchó como un ruido como de motor. Y volteé a ver y venían 2 naves, escurriendo agua, perdón. Él siempre dice que no vio las naves salir de la laguna, pero que él cree por el movimiento ascendente que sí estaban saliendo de la laguna atrás de los árboles y pues por el agua que estaban brotando de ellas. Le pasó lo que yo creo que a cualquier humano le puede pasar en una situación de esas. Le dio miedo y empezó a caminar hacia atrás. Como, wow, que estoy viendo porque las naves, dice él, eran de 30 a 40 metros. Y otra vez le hablaron telepáticamente. Enrique, tranquilo, no te vamos a hacer daño. Entonces, papá como que dejó de caminar hacia atrás y bueno, Enrique, ¿estás seguro que quieres conocernos? Porque podemos dejar para después, porque lo vieron como que ya, él ya quería salir corriendo. Entonces dijo, no, yo los quiero conocer. No, yo no pierdo esta oportunidad. Y efectivamente, de una de las naves salieron haces de luz y bajaron estos seres. Eran 2 pleyadianos. Bajaron por él y lo hicieron ascender por... él dice que cuando salió el rayo de la nave, era una luz normal, como la de un bombillo, un foco. Pero cuando empezó el proceso de ascender hacia la nave, él hizo así con el codito y sintió que era cristal, que eso ya era sólido, que ya no era luz, era otra cosa. Entonces él iba ascendiendo y decía, ya subí 10 metros, subí 20, subí 30, hasta que subió 50. Y papá siempre lo decía, ¿no? Donde me suelten me mato. Pensaba él en ese momento. Ya ingresó a la nave y era un salón totalmente blanco. Él no vio remaches, no vio ventanas, no, nada. Era un espacio totalmente blanco. Y le causó inquietud, a él le tocó pues camuflarse, decía papá, entre los lugareños de la laguna con una ruana. Y él subió así porque hacía mucho frío en ese sector. Y él hacía movimientos con la ruana y no había sombra. Y con el zapato Adentro adentro de la nave y nada, no sonidos, no ecos, botó unas moneditas que tenía del transporte que lo llevó allá, no sonó, o sea, todo súper extraño, decía, no, o sea, no veía nada, no veía esquinas, no veía bordes, remaches, o sea, no sabía cómo estaba construido ese ovni desde la perspectiva que él tenía. Se abrió una puerta y la mayor sorpresa es que apareció su gran amigo Cyril Weiss. El que había conocido en Venezuela. El que había conocido en Venezuela. Entonces, papá, hola, le decía, Cyril, bueno, es que realmente cuando entró, papá no alcanzó a reconocerlo.
Fue así el tema. Y entonces se le decía, hola Enrique, soy Cyril. Y papá, hola, soy Enrique. Hola Enrique, soy Cyril. Y papá todavía no lo reconocía. Entonces le dijo, Enrique, acuérdate, allá en Canaima nos conocimos viendo una película. Entonces papá, oh, Cyril, claro que me acuerdo de ti. Lo abrazó y papá sintió felicidad porque en ese momento pensó, mi amigo también es contactado. Entonces ya se sentía más cómodo porque un amigo de él también lo habían subido a la nave a un contacto también físico. Y la respuesta de Cyril Weiss es, yo no me llamo Cyril Weiss, yo me llamo Krishna Merk y soy tripulante de las Pléyades. Entonces papá entendió que no era un humano con quien estaba hablando. No era, pues sí, su amigo que conoció en el planeta, pero definitivamente no era humano. Entonces allí se dio cuenta. Siempre papá dice cuando le preguntaban, ¿cuándo tuviste tu primer encuentro físico? Él siempre nombra el 3 de noviembre de 1973. Pero para nosotros como familia fue en el Teatro Canaima, en 1969. Ese fue el primer contacto físico que tuvo con extraterrestres. Y de allí pues surgió una amistad que creo que en muy pocos casos a nivel mundial se da ese tipo de situaciones con seres de otros planetas. Entonces, ya cuando entendió que había un propósito, tal vez que él anteriormente ya estaba siendo visualizado por estos seres, entendió que ahí había algo más, ahí había algo más. ¿Cuál es el aspecto que él decía que tenía estos seres? Porque en muchos testimonios siempre se dice que tienen el cabello blanco, que son altos, delgados, le llaman incluso de aspecto nórdico. ¿Qué decía tu papá del aspecto de esos seres? Sí, efectivamente es así. El humano, o sea, tenía el cabello rubio, como por así de larguito. Igual los tripulantes masculinos y femeninos. El cabello largo, lacio, rubio, ojos claros. Y él siempre dijo que estaba atónito con la perfección de la piel de ellos y eran súper atléticos, o sea, tenían lo que se llama en España, porque creo que aquí en Colombia no usamos mucho ese término, pero monos, o sea, un traje de una sola pieza. Y se veía perfecta, esculturales, así pues, como ya sabemos que es un atleta, unos cuerpos perfectos, piel perfecta y se expresaban perfecto en español. En la nave le estaban hablando telepáticamente, no verbalmente, pero obviamente que cuando él vio a Cyril Weiss o a Krishna Merk sí le estaba hablando verbalmente como lo hacía en el planeta Tierra. Pues yo siempre he hablado de los infiltrados desde ese momento. Cuando se habla de ellos, de los pleyadianos, también se dice que tienen como un traje de color azul, ¿no? Siempre la gente dice que tiene el mono o esa ropa que es de una sola pieza, que es pegada a la piel, además. La mayoría de los testimonios hablan de que es de color azul o que es de un color brillante, ¿no? Y también dicen que estos espacios son de mucha luz, ¿no? Que adentro de estas naves es muy brillante. ¿Qué te decía tu papá sobre eso? Pues los trajes que llevaban eran de dos colores. Él los describía como el color de la Coca-Cola, uno de los trajes, y el otro gris plomo y con botas naranjas. Era lo que él describió. Efectivamente, dentro de la nave él se dio cuenta que aunque, digamos, visualmente era de 30 o 40 metros, se ampliaba. Era gigantesco y ya, digamos, la percepción que él tenía desde afuera de ver una nave de 30 metros, adentro ya podría llegar a ser de 50 o 60 y pisos de todos los pisos. Entonces, siempre le causó curiosidad porque es como si se fuese algo de otra dimensión. Ya ellos de pronto manipulan una ciencia o una tecnología que hace que adentro las proporciones sean más grandes. Es algo que solo hemos visto en ciencia ficción por el momento. Por el momento, porque pues seguramente el humano va a llegar a esas creaciones en algún momento, en alguna etapa del superhombre. Así es. Entonces, pues, como te comento, digamos, eso fue lo que pasó al principio. Después, Krishna Merk le dijo, quédate aquí, ya volvemos por ti. Mientras eso, entonces a papá le pasó lo siguiente, que es muy interesante. La voz telepáticamente, Enrique, quítate la ropa. Y papá, "Ah, ¿cómo así?"
Y papá, no, no me voy a quitar nada. Enrique, quítate la ropa. Entonces, como a la tercera vez dijo, bueno, ya tocó. Él se quitó toda la ropa y dice que, claro, como el espacio en el que él estaba no veía esquinas, no veía puertas, no veía nada, pero empezó a salir un vapor o un humo, un humo y que olía a lima. Él decía que olía a lima. Y su primera percepción es me van a hacer lo de lo que le hicieron a los judíos. Estaba súper asustado, dijo, ¿y este humo ahora qué van a hacer conmigo? ¿Es una cámara de gas? Le dijeron, no te preocupes. Entonces le estaban comentando que era por limpieza, que como un humano subirlo a una nave, pues tenía ciertas cosas que era mejor limpiar y que no se les quedara a ellos en las naves. Era un sistema de limpieza. Y ya le dijeron, Enrique, listo, ya estás bien, vístete. Y de ahí ya lo trasladaron a un cuarto o a como una sala, más bien. Y allí se encontró con otros tripulantes de la nave, que era el comandante Krunula y otro comandante llamado Kramer. Y allí ya le dijeron, pregunta, pregunta. Entonces papá ya empezó a hacerles preguntas específicas y ya le empezaban a responder. ¿Y qué preguntó? Bueno, primero, ¿por qué a mí? Porque yo estoy aquí y no otro humano. Entonces le dijeron, la respuesta de ellos fue, Enrique, tú lo sabes. Y papá, hasta el día que murió, dijo que no sabía por qué. Ciertos investigadores de talla mundial, como Salvador Freixedo, JJ Benítez, James Hurtak, varios dieron su punto de vista, Andreas Faber-Kaiser, que era uno de los grandes amigos de papá. Todos ellos pensaban que él de pronto sabía la respuesta a nivel subconsciente o que era por algo de encarnaciones a través de las vidas. Entonces, pues ahí se quedó, digamos, en el tema científico especulativo, pero papá conscientemente nunca supo por qué fue él que tuvo este encuentro con estos seres. ¿Y qué más preguntó? Preguntó que de dónde venían. Entonces le dijeron que de las Pléyades. Todos se lo respondían telepáticamente y antes que él hiciera la pregunta ya le estaban respondiendo. De las Pléyades dijeron que pues acá las estábamos contando mal, aquí en el científico que cree que es a 300 años luz, ellos dijeron que están a 400 años luz del planeta y que viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Ellos viajaban a la velocidad del pensamiento. Entonces papá decía, no, pero pues nada en el planeta viaja a la velocidad de la luz. ¿Y ustedes desde cuándo salieron? Y le decían, Enrique, nosotros salimos hace millones de años. Emprendimos el viaje hacia el planeta Tierra. A los ojos de ustedes, de su ciencia. Pero nosotros llegamos así. Le hicieron ese sonido con los dedos. Porque viajamos a la velocidad del pensamiento y ellos pueden viajar instantáneamente a donde lo deseen. Entonces, papá realmente dijo, no, es que no me cabe en la mente cómo lo hacen. Y preguntó, ¿tiene que ver con la teoría de los campos unificados de Albert Einstein? Le dijeron, sí, un poco, pero esa teoría hay que revisarla, hay que hacerle unas mejoras 3 veces para que sea funcional. Hasta el día de hoy, creo que solo se ha hecho una modificación. Y sí, efectivamente la ciencia ahorita, de hecho, disculpa, no recuerdo el nombre del científico mexicano, ya tiene una teoría bastante probable de velocidad warp. Entonces, de pronto para los curiosos, busquen, es un científico muy renombrado a nivel mundial. Y sí, al parecer la ciencia va a traspasar la velocidad de la luz en cualquier momento. Y bueno, ahí cuando estaba en ese lugar, había hombres y mujeres, o sea, había Sí. diferentes seres, digámoslo así, diferentes Sí, personas. sí, femeninos y masculinos. Ah, bien. Él al principio no interactuó con tripulantes femeninas, pero sí habían masculinos y femeninos. ¿Qué siguió pasando? Él está ahí, hace preguntas, ¿qué sucedió después? Entonces, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cierto? ¿Para qué me necesitan? Porque Enrique Castillo. Le dijeron, Enrique, en tu planeta han de acontecer sucesos que es de vital importancia que conozcan. Entonces le avisaron
que le iban a dar la información a él y que si quería revelarla al mundo, era libre albedrío de él. Acá es un punto súper clave, Esteban, porque a papá no le dieron misión, no le dijeron tienes que ir a salvar al mundo, tienes que decir esta información. Jamás violaron el libre albedrío de él, jamás. No le pusieron misión ni nada. Y papá siempre decía que era el contactado más miserable del mundo porque él sí no tenía misión, porque todos en ese momento tenían misión de salvar al planeta. Papá no, dijo, bueno, veamos la información y posteriormente él decidió efectivamente revelar las informaciones que le dieron a él. Le dieron informaciones de tipo científico, profético y espiritual. Antes de hablar de esas informaciones que las vamos a hablar al final, después de ese contacto, ¿él tuvo más contactos o solo fue el único? Fueron 5 contactos físicos. El primero fue el de la laguna aquí al norte de Bogotá. El segundo fue en los Llanos Orientales también aquí en Colombia. El tercero fue en Monserrate y el tercero es especial porque fue con seres de Venus. Los conoció físicamente también y fueron esos seres que al inicio contactaron con él a través de Karen de México, porque estos seres sí llevan mucho tiempo. Le dijeron a papá que son de la misma organización de los Pleyadinos y de seres de Andrómeda, que son la gran hermandad cósmica solar, era así. Y el cuarto encuentro fue en el Alto Perú y el quinto en la Fosa de las Marianas. Entonces estuvo en varias bases, en la base de Perú, en la base de la Fosa de las Marianas. Y es chévere, digamos, el de la Fosa de las Marianas, porque allí le empezaron a hablar de los temas científicos, del calentamiento global, de la capa de ozono, del cambio climático, de las inundaciones que iban a haber repentinas en todo el planeta, incendios, el cambio del clima, por muchas razones. No era solo porque intervenía el humano, que efectivamente eso incide mucho, pero también el planeta Tierra tiene ciclos y el humano todavía no los ha aprendido a controlar. Entonces, pues se vienen algunas cosas que por eso los científicos se contradicen tanto. Hay unos científicos que dicen, no, no hay cambio climático, y hay otros que sí, por esto y por esto. Y el humano entonces no sabe qué pensar, porque si la mitad de la ciencia dice una cosa y la mitad de la ciencia dice otro, pero ellos dijeron que incidían muchas cosas y que a través del tiempo el científico se iba a dar cuenta de esos ciclos. Entonces, en esas actualmente también está la ciencia, ¿no? Debatiendo si sí hay o no, pero sí ellos dijeron sí. Es algo natural, son ciclos planetarios que tienen que atravesar. Hay algo que también pasó allí durante esos años, es que él siguió trabajando normalmente, teniendo una vida con ustedes de familia, y empezó a darse a conocer, dándose a conocer en el mundo del misterio y de la ufología, y empezó a conocer a muchos investigadores del mundo. Antes de seguir con la historia de tu papá y los mensajes que dejó y las profecías, ¿cómo fue esa vida de ustedes junto a él? Porque él tenía una vida de ingeniero, más una vida pública de contactado, que recibía investigadores famosísimos de todo el mundo, pero al mismo tiempo tenía que trabajar y tenía una vida normal. ¿Cómo era esa vida? A papá le tocó, digamos, dejar esa vida de empresario porque él siempre dijo que había decidido ese apostolado. Ellos le dijeron, Enrique, te damos, por ejemplo, en el Alto Perú le dieron los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que es una profecía geológica de los cambios que va a vivir el planeta y que era de vital importancia que si él deseaba, pues que lo conociera la humanidad. Y papá allí decidió, sí, lo voy a contar, voy a decir, voy a sacar el libro, voy a ir a conferencias. No podía hacer las dos cosas, como tú indicas. Era bien difícil. Entonces, hubo momentos difíciles en la vida de él, de sigo dando esta información, pero la familia queda a un lado, que evidentemente pues eso fue así. Entonces le tocaba tomar la decisión y él decidió, efectivamente, porque veía que la información era muy importante y era muy clara. Al inicio de, digamos, las primeras veces que empezó a escuchar su
las voces telepáticas. Él ya estaba casado con su primera esposa y ya tenía 7 hijos. Entonces ya estaba en proceso de divorcio. Y ella, además de que estaban en ese proceso, tampoco le creía. Entonces, en los primeros mensajes telepáticos antes de la parte pues física, ya el matrimonio había terminado prácticamente. Entonces ya viene todo el proceso de estar en el contacto y conocer a mi mamá, que ya fue el segundo matrimonio y donde nacimos nosotros los 3. Y con su consecuente, porque nosotros nacimos después de todo el contacto, fue años después de lo que le sucedió a papá. Nosotros nacimos después, el único que nació durante el contacto fue mi hermano Orión. Y sí, empieza el tema, digamos, laboral, familiar y privado a tener conflictos, efectivamente. Pero digamos que eso realmente le sucede a todas las personas. Y una pregunta que he visto, y una pregunta que he visto en muchos contactados, y es la siguiente. Muchos de sus hijos tienen nombres como Yoninka, como ¿de dónde salen esos nombres? Antes de que nos cuente, Sí. siga contando la historia, porque sí me gustaría conocer eso, porque conozco mucha gente que se llama Ami, que tienen nombres Amara, que además son personas famosas hoy en día, pero Sí. son hijos de contactados o gente cercana al contactismo. ¿De dónde sale Yoninka, el nombre de tu hermana y el nombre de tu hermano? Sí, bueno, mi hermano se llama Orión Yamaruk y él tiene 2 nombres, o sea, Orión es de un ser maestro espiritual de Venus y Yamaruk es uno más científico, también un ser extraterrestre de Venus. En mi caso, Yoninka también es de Venus y de mi hermana Daijani es venusino también. Entonces los 3 por ese lado tuvimos nombres venusinos. Eh, digamos que, claro, poner el nombre, como te comenté, mi hermano fue el que nació cuando papá estaba en pleno contacto, uno de los seres. Es una historia hermosísima porque cuando papá tenía el ICIFE, que era el Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, él tenía un grupo que se reunían para recibir las informaciones y las enseñanzas de estos seres de Venus. Y en un momento le dijeron a mamá, Gloria no puede entrar. Hoy no puede entrar a esta reunión. Y mamá, "Ay, Dios mío, ¿pero qué dice? ¿Qué pasó? Porque no permiten estos seres que yo entre a recibir la información. No, Gloria, después te comentamos. Bueno, entonces entró mamá preocupadísima, ¿qué está pasando? Porque no puede entrar. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Se terminó la reunión con los seres y todos salieron, Gloria, ay, felicitaciones, no, qué belleza, que no sé qué, mamá, ¿qué está pasando? En esa reunión le dijeron, Gloria está embarazada, va a tener un niño y más o menos le dijeron la fecha y que por la energía que ellos irradiaban y todo en esas, telepáticamente y todo, ella le podía hacer daño esas energías y esas frecuencias al bebé. Entonces no podía volver a entrar. Pero supieron ellos antes que mamá y papá que el bebé venía en camino. Y solicitaron que el bebé tuviera nombre venusino. Entonces, mamá estaba más cercana con el maestro Orión, papá con el maestro Yamaruk y quedó finalmente Orión Yamaruk. Pero ellos desearon que un ser en este planeta tuviera los nombres de ellos. Y bueno, hay una cosa muy interesante también, Yoninka, y es que después de eso, como decía antes, tu papá tuvo contacto con investigadores de muchas partes del mundo que venían a buscarlo. ¿Cómo eran esos diálogos y esos encuentros? Bueno, pues papá, su contacto empezó, digamos, en las grandes revelaciones, digamos, de ese momento, que fueron los grandes contactados a nivel mundial. Estaba George Adamski, Billy Mayer, Elizabeth Clare y él. Y todos eran contactados con seres de Venus y de Pléyades. El caso de papá tomó un giro muy importante gracias a Fabio Serpa. Él tenía en ese momento su revista en Argentina y allí expuso el caso de papá. Fabio Serpa era muy conocido
y los investigadores europeos dijeron, wow, este caso de Enrique vale la pena investigarlo. Uno de los primeros que vino hasta acá a Bogotá a conocer el caso fue Salvador Freixedo, el padre de esto a nivel mundial, digamos, en habla hispana. Y encontró cosas muy interesantes en el caso de papá. Primero, que le llamó mucho la atención, no le dieron misión a Enrique, no le dieron misión. Le dieron informaciones científicas y le dieron cosas que se empezaron a cumplir. Entonces Salvador dijo, bueno, esto ya es diferente, porque en esa época también estaba Eugenio Siragusa, que finalmente, pues, mira, te voy a decir el punto clave. ¿Por qué el caso de papá era diferente? Porque le empezaron a hablar de seres de la otra fuerza. En ese momento todo era mesiánico, todo era bello, que los seres de Pléyades nos van a salvar, que nos van a ayudar, que amor, les traigo paz. Y en el caso de papá, efectivamente tenían mensajes muy bellos, muy bonitos de amor, pero le dijeron, acá está pasando algo en tu planeta, Enrique. Hay una incursión de la otra fuerza. Son seres que no son amigables con la humanidad y han traspasado todos los niveles, institucionales, políticos, deportivos, religiosos, todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, en ese momento, hubo un cruce de cables en todos los investigadores a nivel mundial, porque en esos momentos todos estaban diciendo que los extraterrestres que estaban en el planeta eran positivos. Y ellos vinieron a decir que no, hay que tener cuidado. Y si tú te das cuenta en la en los casos ufológicos de los 70s y de los 80s, todos hablaban de esos seres amorosos. Y de ahí, cuando papá empezó a hablar esto, empezaron a salir una cantidad de casos de abducciones como nunca antes. La gente se animó a hablar de la otra fuerza, de otros seres que no estaban precisamente ayudando a la humanidad. Y empezaron a cambiar la narrativa esos mismos contactados a decir, oiga, sí hay oscuros, hay negativos. Y muchos investigadores se empezaron a dar cuenta que los que creían que eran contactados verídicos, algo tenían de raro, si no les habían dado esa información. Entonces el caso de papá llamó porque sí tenía sentido lo que él estaba diciendo y no estaba armando secta, no estaba armando religiones y no estaba armando, digamos, cosas que en ese momento sí se estaban dando con muchos contactados a nivel mundial. Y eso es lo que quería preguntarte, Joninka. Hay en esto del contactismo, hay una fusión, digámoslo así, con líderes sectarios, ¿no? Tenemos casos, no vamos a decir nombres, pero hay casos en todo el mundo de personas incluso que forman verdaderos grupos destructivos, terminan ellos perdiendo sus vidas, ¿no? Y creando unas pseudo religiones basadas en los extraterrestres y alienígenas. Y todavía siguen por allí varios de estos grupos activos, pero fueron muy fuertes en los 80, 90, 70. En el caso de tu papá, ¿nunca existió esto? Nunca, nunca, porque a él le enseñaron en primera instancia que esto perjudicaba el fenómeno a nivel global. Ellos sabían que había un grupo interesado en desviar las informaciones extraterrestres. ¿Y cómo lo hacían? Bajo ese tipo de contactados que hacían religiones o sectas. Entonces, lo primero que le dijeron, Enrique, grupos no vayas a hacer grupos, no vayas a hacer sectas, no vayas a tener adeptos, fans detrás tuyo, ni nada de eso. Porque le dieron una información muy hermosa, que es la lógica de la lógica. Y en la lógica de la lógica se expone y enseñan cómo detectar este tipo de personajes. Y una de las claves era, mire con quién se relaciona. ¿Se está relacionando con un líder religioso? Entonces no es un contactado real. Se está codeando con los mejores políticos y se saca las fotos y que ahora es el líder espiritual de los políticos. Ese no es un contactado verídico. Está saliendo con anillos de oro, cadenas, sandalias, vestido de blanco, barba y su pelo largo, haciéndose pasar por Jesús, por el Maestro Jesús. No es un contactado real. Y ellos dan ahí toda la información, todas las claves
para que uno vea ese tipo de personajes y diga, no, este está mintiendo. Y eso tristemente se sigue viendo actualmente. Las personas aún no saben discernir cuál es una información verdadera de una falsa. Y decían que iba a salir muchas personas a nivel mundial hablando muy bonito y hablando de Dios, hablando del Maestro Jesús, pero ninguna de ellas era real. Y eso está profetizado en la Biblia. Aparte de eso, empiezan a pasar muchas cosas más, lo empiezan a conocer en todo el mundo, y hay un documento que tú tienes acá que nos vas a mostrar. ¿De qué se trata? Muéstranos primero el documento y nos puedes contar. Listo, pues Esteban, te cuento. Esta es la respuesta de la CIA, dada en el 2019 a una prima, Catarina, en Estados Unidos. Ella envió una solicitud a la CIA para que revelaran la información de papá. Por el principio, te cuento que en febrero de 1974 llegaron a sus oficinas de telecomunicaciones unos personajes de la embajada haciéndose pasar, no sabemos hasta el sol de hoy si sí pertenecían a la embajada de Estados Unidos o no, pero se presentaron con esas credenciales, digamos. Eran dos personas de Estados Unidos hablando inglés y otro personaje traductor que hablaba muy bien el español. Y buscando a papá le dijeron, Enrique, es que tú ahora estás saliendo en los medios colombianos, en ese momento estaba El Espectador, El Tiempo, Cromos y la revista Vea. Y papá lo entrevistaban en cada momento, pues con su tema extraterrestre. Entonces le dijeron, ¿tú estás dispuesto a ir a Estados Unidos y a pasar por unas pruebas? Nosotros queremos saber si el caso es real. Y somos representantes de Estados Unidos. Y papá dijo, sí, bueno, listo. Pues les cuento que estos personajes sacaron a papá del país sin documentación, llegaron al aeropuerto, lo subieron a un avión privado y se lo llevaron a Estados Unidos. Papá siempre dice que él pensó que duró 6, 7 horas. Realmente duró desaparecido 3 días. Pero en su mente solo habían pasado unas cuantas horas. ¿Quiénes estaban allí? Representantes de la CIA, de la NASA, de las Fuerzas Aéreas y del FBI. ¿Qué pruebas le hicieron a papá? Polígrafo, pentotal de 5º grado y otras pruebas, digamos, que en ese momento eran peligrosas, según los científicos del momento, que lo sometieron a hipnosis y al suero intravenoso y el polígrafo. Bueno, hasta ahí supimos. Lo regresaron, como te digo, días después, mientras él pensó que solo habían sido unas cuantas horas. Eso quedó así por un tiempo, pero afortunadamente salieron 2 investigadores a nivel mundial a tratar de conocer si lo que estaba diciendo papá, que se lo llevaron allá a Washington en febrero de 1974 había sido real, porque es un respaldo para su caso. Y efectivamente uno de los grandes investigadores a nivel mundial, como es Timothy Good, pudo comprobar que sí, en su libro Our Deadly Disclosure del 2011, pudo encontrar la documentación de que papá sí fue llevado allí y encontró los nombres de las personas que estaban allí haciéndole todas las pruebas a papá. También el investigador James Hurtak también pudo acceder a esa documentación. Aunque en el libro pues sale como está saliendo actualmente todas las informaciones que salen tachones o información con marcador negro. Y por ahí Enrique Castillo, sí, Washington, y es todo lo que se alcanza a ver, pero la documentación está. La CIA respondió entonces en el 2019 que sobre el caso de papá no podían confirmar ni negar que él hubiese estado allá y que en todo caso dan una serie, un listado de leyes en el por qué no pueden dar la información de papá y no la van a dar. Esa fue la respuesta que O sea, el obtuvimos. documento dice no estuvo, ni tampoco dice estuvo. Es un documento que dice no podemos decir nada. Así es, sí, No podemos confirmar ni podemos negar. exacto.
pero igual no lo podían hacer porque ya dos investigadores a nivel mundial ya habían confirmado que sí existía la documentación y que papá sí había estado allí en sus investigaciones o en esos exámenes médicos que les hicieron en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar ahora de algunas de las cosas que se han cumplido y después una de las cosas que no se han cumplido que en su momento tu papá dijo. ¿Cuáles son las que se cumplieron? Bueno, digamos que las más importantes desde mi punto de vista, una es el código genético. Entonces, cuando papá tuvo, eso se le dijeron en la fosa de las Marianas, el humano tiene 3 códigos genéticos y lo van a descubrir, la humanidad lo va a descubrir. No te preocupes, Enrique, tiene 3 códigos genéticos. Cuando consigan el tercero, en el tercero van a saber ustedes de dónde provienen. Bueno, entonces en esos momentos se acababa de conocer entre los 60s y 70s el ADN, ARN, que digamos que es el código genético que conocemos todos actualmente. Sin embargo, finalizando la década de los 80s, se encontró el segundo código genético. Entonces ahí ya dijeron, oye Enrique, esto está espectacular. Y el tercer código genético, ellos dijeron que aproximadamente en el 2025 se iba a encontrar. Entonces, esperaremos el otro año a ver qué nueva información científica nos pueden aportar para confirmar esta profecía científica. Pero que ya se encontró el segundo, se encontró. Está basado en proteínas también y trae otras cositas ahí que todavía la ciencia está usando pues, con el método CRISPR actualmente. Y digamos, ese es como el científico que a mí más me gusta. Y el otro tiene que ver con los cristales memoria. Cuando papá estuvo en la nave Pleiadiana, le permitieron ver la forma de propulsión de las naves. Y era un cristal grande que él pensó que era un diamante, pero ellos le dijeron que no era un diamante, que era otro tipo de cristal, pero que ellos transmitían energía mental a ese cristal y ese cristal se lo transmitía a la nave y la nave obedecía todas las indicaciones mentales del comandante de la nave. Le dijeron que se llamaba cristal memoria y recuerden 1973. ¿Se les hace conocido el cristal a algo? Posteriormente empezamos a ver en los cómics de Superman la fortaleza, ¿no? Y allí Superman toma esos cristales, memoria, para traer todos los recuerdos que papá de Krypton le había dejado programado en esos cristales. Eso empezó a suceder en los cómics después de 1975. Después, en 1984, en la serie Star Trek, empiezan Mr. Spock también cuando están arreglando sus naves de propulsión warp, salen los cristales memoria. Para muchos, esa información la dio papá en Estados Unidos en 1973 y la empezó a transmitir a Estados Unidos a través de sus series o cómics. Entonces, y es probado científicamente que así fue. Y con el mismo nombre, muy interesante. En el caso que me preguntas de pronto de las que no se han cumplido, estamos a puertas, digo yo, porque ellos anunciaron la Tercera Guerra Mundial. La anunciaron tanto los pleiadianos como los venusinos. En el caso de los pleiadianos, se dio una profecía que se llama la simbología del devenir. La simbología del devenir habla de unos animales. ¿Qué animales? El tigre, que nosotros ya asociamos con China. El águila, Estados Unidos. El oso, Rusia. Y el león, Israel. Allí va a comenzar la Tercera Guerra Mundial entre esos 4 países. Como simbología, como un cuento, porque la simbología del devenir es una historia que pasa en un bosque. Los animales están, pero con la simbología de las 4 potencias. Bueno, ahí estamos viendo cómo está la situación en Medio Oriente con Israel y Palestina actualmente. Y por el lado de los pleiadianos, dijeron lo mismo, con otro tipo de simbología, pero fueron más directos. Sí, va a haber guerra entre China y Estados Unidos.
Entonces, esa es la que no ha ocurrido. Después de esa Tercera Guerra Mundial, van a haber unos cataclismos a nivel global. Eh, He de decir que papá obtuvo una información que nunca contó. Y él siempre decía que iba a ser peor que la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay muchas especulaciones, muchos han asociado eso con el impacto de Gog de JJ Benítez. No sabemos, pero sí le dijeron que algo iba a venir del cielo también. Entonces, digamos que serían, si es así, serían los dos eventos que están por ocurrir y de los cambios planetarios, pues varios ya han sucedido. Entonces, ese sería, digamos, los más importantes que están por suceder, Esteban. ¿Y esos quedaron escritos en libros, las cosas que no se han dicho, quién las guarda, quién las tiene? No, todo se ha dicho. ¿Todo? Todo. Nos encargamos los hijos de divulgar las profecías, las informaciones, la profecía. Hay una profecía de un líder que va a salir en Latinoamérica en plena Tercera Guerra Mundial y es un líder que va a tomar el mando para toda Latinoamérica, no solo para un país. Ahí hay que tener mucho cuidado porque infortunadamente ciertos dictadores latinoamericanos han tratado de tomar para sí esa profecía y mucha gente les ha creído. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es de dictadores. La profecía no habla de un dictador, habla de un líder que va a sacar a Latinoamérica adelante en plena Tercera Guerra Mundial. Joninka, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Historias Paranormales. Es una historia realmente increíble que es histórica en Colombia, uno de los casos más conocidos en el mundo en la ufología. Y no sé si quieres dejarnos con algo, decirnos algo para finalizar. No, invitarlos a todos a que sigan conociendo la historia de papá. Tiene informaciones muy interesantes, proféticas, espirituales, de pronto para las personas que están en esa búsqueda de conocer más de qué sucedió acá en Colombia con un colombiano ingeniero que tuvo esta oportunidad de conocer a seres provenientes de otros sistemas, efectivamente, pero también dimensionales, que ese es otro punto interesante, Esteban, del caso de papá. Dijeron, sí, somos de las Pléyades, sí, somos de Venus, pero estamos en dimensiones superiores. Que hay muchos investigadores que dicen, no, es que no son extraterrestres, son solo dimensionales. El caso de Jacques Vallée, son los dos. Son extraterrestres y son dimensionales, están en dimensiones superiores. Entonces, para aquellos que están en esa búsqueda de información, pues pueden de pronto conocer más de la información de papá, ¿no? La estoy divulgando en el canal que tengo, Misterios Planetarios, y allí pueden conocer todas las informaciones, están en el canal. Todas las profecías, todos los mensajes de Pléyades, todos los mensajes de Venus, y por conocer ya se dijo todo. De pronto las personas que quieran conocer algo más de papá, el libro se llama Ovni, Gran Alborada Humana, tomo 1, tomo 2, pero ya no se consigue en físico. Entonces les tocaría hacer una búsqueda más extensa, pero ahí están todas las informaciones. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, muchas gracias por hacer parte de esto, que es Historias Paranormales con Esteban Cruz. Yo simplemente traigo las historias para que ustedes puedan verlas, juzgar. No soy un creyente de ni un lado ni del otro. Generalmente lo que hago es exponer lo que ustedes acaban de ver y ustedes al final serán los que tienen que llegar a la conclusión final. Hacemos periodismo de misterio. Buscamos las historias de los casos más importantes de todos los tiempos y el caso de Enrique Castillo Rincón ha sido uno de los más recordados desde los años 70 hasta la actualidad. Fue un tiempo en el cual se hablaba muchísimo de lo que es el contactismo, el mundo de los contactados, que lentamente ha desaparecido, que lentamente ha cambiado. Hoy en día ya no hablamos tanto de ellos en el fenómeno OVNI. Tuvieron una época de oro entre los años 60 y los años 90. Luego las cosas fueron cambiando. Como hemos dicho en este programa, ha habido personas que transformaron esta ola de contactados en sectas que se volvieron de alguna manera destructivas, millonarias y religiones que no vamos a decir sus nombres porque son todavía muy poderosas, algunas de ellas. Y esas visiones del mundo nos llevan a pensar en que nosotros, como seres humanos, siempre buscamos qué hay más allá de lo que podemos ver, lo que podemos observar.
Y tal vez estos casos se vuelven famosos porque responden o intentan responder una de las grandes preguntas de la humanidad: si hay vida en otros mundos. Y si esta vida existe, ¿ha estado alguna vez junto a nosotros? ¿O podemos comunicarnos con esta vida? Es una pregunta que creo se ha hecho cualquier ser humano que haya vivido en esta tierra. Y los seres humanos generalmente estamos siempre preguntándonos, manipulando y transformando nuestro entorno, la naturaleza, el universo. Tal vez estas historias como la que acabamos de escuchar parten de esa pregunta, parten de ese gran misterio que tenemos todos y que en el fondo demuestran que cada uno de nosotros siempre busca conocer qué hay más allá, qué hay en el universo. Ha sido otro capítulo más de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Solo les deseamos que les vaya bien en la vida, que todos sus sueños se cumplan, que todos sus deseos buenos, positivos, se hagan realidad. Recuerden que siempre en este mundo estamos por un instante pequeño y que tenemos que vivir bien y hacer siempre el bien a todos los que están alrededor nuestro. Porque aquí en Historias Paranormales les decimos que ustedes estén donde estén, los queremos mucho.